¿Qué tal? Quisiera hablarles un poco de los métodos de sujeción para las piezas. Ya vimos un poco de cómo hacerlo usando las prensas. Entonces, hay dos tipos de prensas. Unas son estas, que son en una sola dirección. Las fijas, como lo vimos, tenemos que ponerlas, hacer todo un procedimiento para que esto esté alineado con la mesa y con la máquina, y que así todas las piezas que pongamos estemos con la seguridad de que están perfectamente horizontales, ¿sí? Entonces, esta es una prensa fija, pero también hay prensas que son giratorias como esta, ¿sí? De hecho, aquí no se alcanza a ver, pero a veces traen graduaciones de grados, ¿sí? Entonces tú puedes girarlas al ángulo que tú quieras. O sea, obviamente primero tienes que ponerlas en cero, ponerlas horizontales, y a partir de ahí entonces ya las puedes girar, ¿sí? Entonces tienen su base giratoria. Y en cualquiera de las dos, pues necesitamos poner las paralelas, que es para poder nivelar la pieza. O sea, va a estar alineada horizontalmente, y con las paralelas van a estar niveladas, ¿sí? Y así no va a haber una parte más alta que otra. Y hay de distintos tamaños, procurando que la pieza salga por encima de la prensa, porque ustedes ven que tiene cierta altura, y a veces la pieza pues no alcanza a salir. Entonces hay que elevarla, y para eso se usan las paralelas. Entonces, cuando se usan estas prensas tenemos que tener ciertos cuidados. Aquí tenemos la pieza, está alineada horizontalmente, se usaron las paralelas para elevarla, pero es importante ponerla en el centro. O sea, no tiene que ser exactamente el centro, pero sí que lo sujete en la mayor área posible, porque a veces uno podría colocarlo de esta manera, que hubiera parte que estuviera sin sujeción. Entonces, con esto se produciría que la pieza, al no tener una área de sujeción suficiente, se levantara, ¿sí? Entonces es importante sujetarla correctamente. Ahora bien, hay ocasiones en que lamentablemente la única forma de sujetar la pieza y poder maquinar lo que se necesita es poniéndola así. O sea, hay veces que en lo personal he tenido que maquinar nada más un extremo, y pues no hay de otra. O sea, la única manera es ponerla así. Entonces yo lo que procuro es de que la prensa lo sujete con la mayor área posible, ¿sí? Para que no se vaya por la fuerza de la herramienta, no se vaya a mover. Eh, Aquí usan las paralelas y aquí no. Entonces aquí hay el riesgo, dos cosas: que esté desnivelado, y segundo, que cuando la herramienta se esté moviendo, en el momento en que se hunda, se podría dar de que hunda la pieza. Entonces, al hundir la pieza, una de dos: o rompemos la herramienta porque de repente estaba cortando solo cierta altura de material, y luego de repente creció por culpa de que se movió la pieza, o de que se cae y ya no está maquinando. Entonces, cualquiera de los dos significa empezar de nuevo, o que echaste a perder la pieza. Entonces, pues siempre hay que tener cuidado de sujetarla bien y de que esté bien soportada, ¿sí? Ahora, esto se usa cuando ustedes vean que la pieza, si la ponen al ras del piso de la prensa, no alcanza a sobresalir, ¿sí? Entonces se necesitan las paralelas. Pero, por ejemplo, si van a maquinarlo de esta manera, si usan las paralelas,
vean que cuando esté maquinando acá va a haber mucha palanca, entonces a lo mejor se va a mover su pieza. O sea, siempre ustedes a la hora de sujetar su pieza hay que pensar en la fuerza que va a ejercer el cortador. O sea, podría producirse una palanca, ¿sí? Y con esto vas a hacer que se mueva la pieza. Entonces siempre hay que estar pensando en las fuerzas que se le van a estar aplicando a la pieza. Entonces, si lo vas a maquinar de esta manera y todavía le pones las paralelas y lo elevas, pues el área de sujeción va a ser muy poca a la hora de tener que soportar la palanca, ¿no? Entonces, en este caso, sí hay que fijarla a la base de la prensa para sujetarla con firmeza. Entonces, todos estos son cuidados que hay que tener a la hora de usar la prensa, a la hora de querer sujetar una pieza. Y vean que de preferencia hay que buscar que la pieza inicial pues ya esté eh, cuadrada, o sea que ya esté con sus geometría paralelas, sus lados paralelos, para que si está horizontal con la prensa, estemos seguros de que también está horizontal la pieza. Para obtener esta geometría así, ya perfectamente prismática, todo cuadrado, a veces lo que se hace es que lo lleva uno al torno y en el torno le va quitando las caras hasta dejarlo perfectamente prismático, ¿sí? Otra cosa que se puede hacer es que tú ya pidas el perfil comercial. O sea, por ejemplo, aquí esto se nota que pidieron un perfil rectangular, más o menos se ve como que son 3 pulgadas por 2. Entonces todo esto ya de fábrica viene escuadrado, ya viene bien. Nada más cortaron en una de los lados. Entonces en ese lado sí se nota dónde pasó la sierra. Entonces aquí lo que van a hacer es que la pusieron de esta manera para que basándose en que la base está bien escuadrada, van a planear la parte de arriba, ¿sí? Entonces siempre hay que cuidar que nuestra pieza inicial esté bien, sus lados estén paralelos. Cuando las piezas son tan grandes que no caben en una prensa, tenemos que usar los clamps. Estos clamps vienen en juegos, ¿sí? Se trata de estos de aquí, son los clamps, son los que se encargan de sujetar la pieza. En sí lo que hacen es que ejercen presión hacia abajo. Entonces necesitamos el clamp, necesitamos estas escaleritas que son para sujetar de ahí el clamp. Tienen aquí estas, pues sí, como escalones, y el clamp de en la parte posterior también tiene sus escalones, entonces encajan unos en otros, entonces uno tiene que acomodarlo. Más adelante les voy a hablar de qué cuidados tiene uno que tener. Y para sujetar todo el arreglo se usan los espárragos, ¿sí? Esto de aquí es un espárrago, es decir, es un tornillo que en ambos lados tiene rosca y luego ya tienes que sujetarlo con ayuda de una tuerca, ¿sí? O sea, esto no es un tornillo, o sea, es un espárrago que no tiene, en un principio no tiene cabeza. O sea, si se fijan aquí, todos estos son barras que tienen roscas en ambos extremos. Entonces tú metes el espárrago, en la parte de abajo tiene algo que se les conoce como anclas, que aquí están. Estas entran en la mesa. Tú metes el espárrago, aquí va a estar el ancla, entonces metes el espárrago y lo vas a atornillar con el ancla, y en la parte de arriba vas a sujetar todo con la tuerca, ¿sí? Lamentablemente
no hay cómo explicárselo solo con las imágenes. Lo ideal sería que en forma presencial pues se los mostrara ahí en la máquina, pero por el momento vamos a dejarlo así, que aquí adentro hay unos anclas que aquí están también, que ahí se atornillan, no dejan salir al espárrago, y en la parte de arriba se usan las tuercas. Entonces ya con estos clamps sujetamos piezas grandes a nuestra mesa, ¿sí? Entonces, pues esto es como usar Legos, ¿no? O sea, no hay una regla. Nada más uno tiene que cuidar que todo esté bien sujeto. Por ejemplo, aquí vean que estos escalones para sujetar los clamps están colocados en la orillita de la mesa, ¿sí? Entonces uno debe de tener cuidado de que no estén tan en la ranura de manera que se caigan, ¿sí? A la hora de apretarlos o que se la dien, ¿sí? En el caso de los clamps tenemos que tener ciertos cuidados también. Por ejemplo, tenemos que, aquí tenemos la pieza, aquí está el clamp, el elemento escalonado, el espárrago que aquí está sujeto por la ancla y arriba por la tuerca. Entonces tenemos que cuidar que siempre empuje nada más hacia abajo, ¿sí? Entonces para ello algo que ayuda mucho es poner el espárrago cerca de la pieza, ¿sí? Con eso aseguramos que vas a empujar hacia abajo. Si por alguna razón pones el espárrago muy lejos de la pieza y el clamp es algo largo, podemos hacer que el clamp se curve. Entonces al momento de hacerse curvo, vas a producir una componente horizontal. Entonces esa componente va a tender a empujar la pieza hacia un lado, y nosotros no queremos eso, o sea, queremos que todo sea hacia abajo. Entonces, por eso hay que buscar poner el espárrago cerca y que así no esté curvando la pieza, ¿sí? A veces se puede dar de que pones el espárrago cerca, pero no tienes cuidado de que esté bien nivelado con el elemento escalonado. Entonces, al no estar bien nivelado, que al ver que existe cierta inclinación, no está perfectamente horizontal, vas a producir una componente lateral, vas a empujar la pieza, y eso es algo que no queremos, ¿sí? A veces la pieza que queremos maquinar, no queremos lastimar la superficie. Vamos a suponer en el caso del aluminio 6061T6, que es el que usamos mucho para las prácticas, es tan suave que si tú lo presionas muy fuerte con los clamps, se marca ahí la pieza. Entonces, para evitar esas marcas, ponemos unos pequeños placas para distribuir la presión en una área mayor, y con eso ya no se marcan, ¿sí? Entonces son algunas opciones. Si vas a maquinar acero, pues la verdad, con la pura presión de los clamps, pues no lo vas a lastimar ni a hacer marcas. En el caso de esta pieza, por ejemplo, que les mostré en la diapositiva anterior, vean que es una pieza grande que la sujetan con los clamps, pero aquí abajo hay unas paralelas, ¿sí? Entonces también es posible usar paralelas con este tipo de piezas para elevarla, para nivelarlas, o sea, se pueden usar. Entonces, en esos casos, algo que debes de cuidar es que las paralelas estén de preferencia abajo de los clamps, ¿sí?
O sea, vas a ejercer presión con los clamps hacia abajo, que abajo de ello, en esa misma línea de acción de la fuerza, esté las paralelas, ¿sí? ¿Para qué? Porque si tú elevas la pieza, pero pones las paralelas por acá, por ejemplo, fuera de la línea de acción de la fuerza de los clamps, vas a hacer que se haga curva la pieza, ¿sí? Entonces eso es problemático porque a lo mejor a la hora de maquinar, pues no va a quedar como debe ser la pieza. Entonces, si vas a usar paralelas para elevar una pieza, busca que los clamps y las paralelas estén alineados para que no producir pandeos en las piezas, ¿sí? Posibles. Existen también estas piezas, placas en ángulo, no son comerciales, son piezas que las fabrican los mismos maquinistas, ¿sí? O sea, tienen que usar reglas a 90 grados, escuadras, y con eso van a generar sus placas en L. Tienen que ponerle estos que son los cartabones y les dejan ranuras para poder sujetar ahí los tornillos. Entonces, esto es para asegurar que nuestra pieza, que es muy grande y que a lo mejor no cabe en una prensa, pues tenemos que fijarla con estas escuadras que nos aseguran que va a estar vertical al menos, ¿no? En el caso de piezas cilíndricas, se utilizan estos que se les conoce como los bloques V, ¿sí? O sea, con estos tú colocas tu barra y al menos aseguras que el centro de la barra va a pasar por el centro de esta V, ¿sí? Y para sujetarlo a veces se utilizan estas como herraduras que tienen este tornillo o algo lo más común es que se usa el bloque V, colocas tu barra y luego usa los clamps, ¿sí? Entonces con eso aseguras que tu barra va a estar alineada y bien sujeta, ¿sí? Hay ocasiones que las piezas están tan complejas que necesitas tú fabricar el medio con que sujetarlas, ¿sí? Así como pasó con el caso de las placas en L. Hay veces que tú tienes que hacer una base para poder atornillar la pieza y luego maquinarla, o sea, tiene su chiste esto del maquinado. Por ejemplo, un alumno, su tesis era fabricar esta pieza tenía esfuerzos residuales ya incluidos, o sea, ya se sabía cómo era el mapa de esfuerzos residuales. Entonces él quería analizar qué pasaba cuando se maquinaba ese material. Él tenía que predecir cómo iban a quedar los esfuerzos después del maquinado, ¿sí? Entonces teníamos que maquinar la pieza de cierta manera, pero como era muy grande y tenía que maquinarlo en cierto orden para prever o predecir cómo iba a producirse los esfuerzos, tuvo que diseñar el cómo sujetarla. Entonces todos estos agujeros de aquí son nada más para sujetarlo, ¿sí? Entonces, aquí lo difícil fue hacer los maquinados buscando evitar que chocaran con los espárragos, ¿sí? Entonces, a la hora de que salía la herramienta y que se movía a otra parte, tenías que calcular que se elevara a una altura suficiente donde esquivara los tornillos. Entonces tiene
su chiste. O sea, son cosas que lamentablemente solo con la práctica y con accidentes uno las aprende, ¿no? De que tú haces tu maquinado bien bonito y todo, pero luego resulta que termina, va a pasar a hacer otra operación y se te olvida darle altura y pues ya rompe la herramienta o choca con el tornillo. O por ejemplo, una vez a mí se me pasó que maquiné un barreno algo profundo, pero ya lo tenía yo empezado. Entonces le dije que la altura de la superficie era más abajo para que no empezara desde arriba. Nada más que se me olvidó decirle que a la hora de salirse, pues considerara ese extra que le di. Entonces salió hacia arriba, pero no alcanzó a salir del agujero. Entonces al querer pasar a otra operación, pues chocó con la pared del agujero y se rompió la herramienta. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. En el caso de Fusion 360, algo interesante es de que trae, por ejemplo, eh, mesas para de lo que son los centros de maquinado vertical, varios modelos de mesas. Entonces uno puede cargar la mesa dentro de tu maquinado. Eh, en lo personal considero que esto solo gasta recursos de la computadora. Pues en sí nosotros no, como nosotros le vamos a dar el cero pieza en la pieza, valga la redundancia, todos los alrededores no importan. O sea, tú estás considerando este es mi origen y mi pieza está libre de choques. Entonces el poner la mesa o las demás cosas pues no importan. Pero por ejemplo se puede cargar incluso prensas, ya vienen ahí prensas en geometrías de prensas. Entonces tú vas a, se supone lo que está en transparente es tu pieza inicial, esto es la pieza que quieres obtener y pues obviamente está la mesa, la prensa. Entonces, pero como les digo, tú vas a dar el cero pieza y con respecto a él va a ser todos los maquinados. Entonces hay que evitar que choque con la prensa. Entonces la ventaja es que tú le puedes decir, quiero que me hagas este maquinado, pero ten cuidado con esta geometría, porque es la prensa. Entonces él va a generar las toolpaths, pero va a esquivar esta parte. Entonces es lo interesante. No estoy muy seguro de que lleguemos hasta ahí, pero nada más para decirles que se puede hacer. Y de hecho, eh, también vienen geometrías ya preestablecidas de clamps, ¿sí? O sea, aquí está el clamp, aquí está la ancla, la tuerca, el espárrago, y aquí está el escalón para sujetar los clamps. Esta pieza de aquí pues, está bastante grande y tienes que sujetarlo con los clamps. Algo que podrían observar es que las actividades que les he dejado son placas pequeñas que hacen cajas, barrenos, etcétera, y son relativamente pequeñas. Esta placa, que es muy grande, vean que se hace con las mismas operaciones. O sea, son cajas, barrenos, etcétera, ¿no? O sea, les puede servir incluso para esto.